¿Qué tal, colegas? En este video quiero enseñarles cómo podemos ahorrar millones de pesos y cómo podemos ahorrar miles de millones de litros de agua en su centro de trabajo o en su industria, de parte de consultores de validez ambiental que te orientan el diseño y operación de plantas de tratamiento de agua residual. En este video queremos hacerte una guía de cómo presentar un diseño de una PETAR en tu centro de trabajo, en tu empresa, en tu centro comercial, etcétera. Esto va dirigido a cualquier profesional y o dueño de negocio que quiera implementar esta tecnología que es necesaria ya para este 2025. Soy Alexis, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y llevo casi 5 años trabajando con temas relacionados al agua, desde extracción, aprovechamiento y uso y tratamiento de la misma. Vamos a empezar por definiciones. En este video voy a dejar el link de la presentación de estos temas. Esto realmente es una guía. Si quieren más asesoramiento, si quieren un acompañamiento profesional, no duden en escribirnos o consultar cbagroup.com.mx para recibir más información. Iniciamos. Primero, ¿qué es agua residual? Es agua que sobra de cualquier proceso o proviene de cualquier proceso, desde un WC en procesos industriales, por ejemplo, elaboración de bebidas, limpieza de equipos. Esa agua que sobra se le llama agua residual. Por lo tanto, una planta de agua residual lo que busca es mejorar la calidad de esta agua, ya sea para reuso o incluso cumplir la normatividad, que es lo principal, lo que se busca con esas plantas. ¿Dónde puedo colocar una planta de tratamiento de agua residual? Las plantas vienen en distintos tamaños y depende mucho para qué se van a utilizar, ya sea para agua residual de uso doméstico y para agua residual de uso industrial. Igual no es lo mismo. No es lo mismo una industria textil, no es lo mismo una industria cervecera, una industria de metal y no es lo mismo un condominio a 1000 condominios o una torre de un departamento a una torre de 50 a 100 departamentos. Entonces las plantas tienen que ser diferentes, tanto en tamaño como proceso. Y también para qué queremos el agua, ya sea para reuso o para cumplir alguna normativa. Por lo regular, cuando es normativa, suelen ser pues no tan complejas, menos si son para reuso. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con un estándar de calidad en el momento de producir nuestros productos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es ver dónde estoy usando el agua. Ya sea en una refresquera, no es lo mismo el agua que proviene de los equipos, como tal, destilar, en el caso de cerveceras, el destilar o cualquier otro proceso productivo, que el que viene el agua misma de lavar los equipos. O incluso en una industria se puede tener doméstica. ¿Por qué? Porque pues, también hay oficinas, hay baños, entonces es importante conocer qué tipo de agua podemos estar recuperando. Una vez que identificamos de dónde viene el agua, podemos incluso ver las fichas técnicas de los equipos, cuánta agua realmente tienen que utilizar, cuánta agua estamos ocupando. Entonces, desde la ficha técnica de los equipos podemos ver, ¿no? Incluso los sistemas de refrigeración. Ahora, volúmenes de agua. Esto, pues, regresando incluso a las fichas técnicas, lo ideal sería revisar los consumos históricos. Se sabe que muchas veces no tenemos como esa conciencia de estar midiendo completamente el agua, recordando que lo que no se mide no se controla. Entonces, antes de todo eso, yo sugeriría que primero instalen equipos de medición de agua eficientes. Actualmente nosotros también los podemos acompañar y hay 1001 empresas que se dedican a revisar puntualmente los consumos de agua. Ya, dado caso que no se tenga, podemos irnos directamente a las fichas técnicas de los equipos. Cuánta agua se tiene que utilizar para hacer tal o cual producto, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. De ahí nos podemos guiar también incluso por las cuentas de agua. Es importante también ver de dónde viene el agua, ya sea de pipa, ya sea de pozo o incluso de la red municipal. Por lo regular, cuando es industrial y se ocupan muchas cantidades de agua, es vital tener un pozo de extracción de agua. Entonces, hay que revisar también los consumos que se tienen. Incluso hay empresas que no se dan cuenta, pero sobrepasan su título de concesión entregado por Conagua
Entonces es de vital importancia revisar cuánto estamos consumiendo y empezarlo a medir. O la manera más eh, mecánica que se puede realizar es estar midiendo volúmenes, recordando nuestras prácticas de física de los primeros semestres de universidad. Es prácticamente medir en un volumen ya contabilizado, o sea, una cubeta de 10 litros, revisar de dónde sale el agua, colocar ahí el recipiente y medirlo en un cierto tiempo. Esto no se debe hacer una vez, se debe hacer la mayor cantidad de veces posibles. Ya se tiene una regresión y ahí se tiene un promedio prácticamente de cuánto estamos consumiendo. Una vez que conocemos cuánta agua estamos utilizando, es importante entender qué proceso productivo estamos haciendo. Repito, no es lo mismo, las industrias no se parecen en absolutamente nada una con otra. Lo único que tienen en común es que todas usan agua, en donde sea utilizan agua. ¿Por qué? Una industria textil por lo regular utiliza sulfatos y otros químicos para poder teñir ropa. Una industria metalera, pues obviamente al momento de enfriar los metales, pues se llevan consigo pues, cierta disolución de metales. Una industria minera incluso. Y ni se diga una empresa papelera o una empresa de alimentos, de leche, por ejemplo, que lo que emiten son DBO o DQO principalmente. ¿Qué es una DBO? Es demanda bioquímica de oxígeno, que es DQO, demanda química de oxígeno. Nosotros no podemos contar cuántas bacterias se tiene en un agua. Lo que se hace es ver cuántas de estas bacterias están utilizando un recurso tan importante como es el oxígeno. Ok, si en una muestra de agua tengo en un día 10 miligramos de oxígeno, a los 5 días puede que tenga 3 miligramos de oxígeno. Entonces lo que quiere decir es que en esos 5 días se gastaron 7 miligramos de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Ya con ciertas fórmulas matemáticas podemos llegar a cierta conclusión de cuánto DBO estamos consumiendo, miligramos sobre litro, y eso nos puede dar un indicio de cuántos microorganismos existen en nuestra agua. Que es DQO es prácticamente lo mismo, pero de una manera instantánea, que es principalmente con agentes oxidantes químicos, o sea, qué tanta contaminación química se tiene en esa agua. De ellos dos existe, si los dividimos, existe una relación que se llama índice de biodegradabilidad. Este índice nos dice si podemos colocar o no una planta biológica o es necesaria una planta química. Ya sé qué contaminantes estoy disponiendo. Bueno, principalmente por fichas técnicas se puede tener aproximadamente qué contaminantes se tienen, no se tiene exactamente los valores. De ahí podemos irnos a las normas oficiales mexicanas. Actualmente, afortunadamente, la norma 1 ya se actualizó y ahí viene el listado de los límites máximos permisibles. ¿Qué es un límite máximo permisible? Es un límite, es una cantidad de contaminante que no podemos sobrepasar. Lo ideal es no llegar a esos números, pero pues sí es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si estamos sobrepasando un contaminante, pues es, en caso de algún muestreo o alguna demanda, incluso llega el servicio de agua correspondiente al municipio, al estado, nos muestrea y resulta que estamos fuera de parámetros. Y esto incluso nos puede llegar a una suspensión de actividades. Lo dice la misma norma. Entonces es fundamental, sí o sí, cumplir con estas regulaciones. Porque imagínense perder 2 millones de pesos por perder. Invertir 2 millones de pesos sería la palabra adecuada. Invertir 2 millones de pesos en una planta de tratamiento a cerrar nuestro negocio que nos generaba pues más de esa cantidad al mes, al año, etc. Entonces creo que es por ahí vamos viendo que es más viable prevenirnos a lamentarnos. También qué normativas, en caso de industria, si estamos en farmacéutica o en alimentos, está cumpliendo con normas de reuso, que puede ser la 127 SSA, que esta nos dice la cantidad máxima de contaminantes en el agua potable. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque podemos recuperar incluso el agua de excusados y utilizarla en procesos productivos precisos que requieran una cierta calidad de agua estricta. Ya existe la tecnología, pero es de uso muy costoso. Pero igual, más adelante vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Es parte de este ejercicio. Y pues por último, va un poco ligado a lo que acabo de decir, es si es viable el reuso, ¿no? Si
Si estamos viendo que la cantidad de contaminantes que estamos descargando es posible remediarlos, limpiarlos y volver a utilizar el agua. Casi siempre sí, casi siempre la respuesta es sí, pero también hay que tenerlo en cuenta para pues, nuestra propuesta. Aquí hablo desde la experiencia, porque realmente esto nunca me lo mencionaron en la escuela, en la universidad, y hasta el momento nunca he visto un curso que me mencione esto. Esto ya lo aprendes con experiencia y aquí se lo estamos regalando. Lo más importante es revisión de la estructura existente. ¿Por qué? Hay veces que ni siquiera nuestra industria, nuestro centro de trabajo están separados los drenajes de agua residual y agua pluvial. Esto es de suma importancia que lo hagamos antes de hacer cualquier planta de tratamiento. Porque imagínense, nosotros estamos acostumbrados a una cierta carga orgánica, nosotros muestreamos, nosotros diseñamos una planta para un cierto caudal o unos ciertos contaminantes. Instalamos, operamos la planta, pero resulta que nunca separamos los drenajes. ¿Qué pasa? En época de lluvias, imaginen la cantidad de agua que va a llegar a la planta e incluso la cantidad de contaminantes ya disueltos. En el caso de las plantas biológicas, requerimos un cierto nivel de cantidad de materia orgánica incluso. O sea, entre más contaminada esté, por así decirlo, es mejor para las bacterias que puedan degradar y hacer mejor y más eficiente su trabajo. Entonces, un poco contradictorio, pero suele pasar. Y más si sobrepasamos la cantidad de agua disponible que podemos tener en nuestra planta de tratamiento. Por eso, revisión de estructura es indispensable. Porque incluso nos salía muchísimo más caro poner una planta así. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Principal, separar drenajes. Recuerden que el agua de lluvia, al descargarla a un río o al descargarla a un sitio dispuesto, no se requiere ningún tipo de permiso, no se requiere cumplir con ninguna normativa, es agua de lluvia, siempre y cuando no se mezcle el agua. Ahora, vamos a analizar la calidad del agua. Aquí es muy importante acercarse con laboratorios certificados. En nuestra experiencia hemos visto certificados, hemos visto laboratorios que no cumplen realmente con lo que nos dicen, según están certificados, pero no. Entonces, si tienen alguna duda, acérquense a nosotros. Nosotros les decimos un listado de los laboratorios que ya hemos trabajado y que conocemos que cumplen con las normas. Entonces, de vital importancia porque podemos perder millones de pesos simplemente por un mal estudio de agua. Estudios de impacto ambiental. Primero, en nuestro alcance del proyecto. Si vamos a, ya sea afectar a la vía pública, ver más o menos dónde podemos poner nuestra planta, un espacio ya designado, tenemos que tener en cuenta qué impacto vamos a tener, ya sea desde ruido, el agua e incluso al aire, ¿no? Entonces es importante empezar a ver estos estudios. Se puede acercar a su consultora favorita como SBA para revisar estos temas. En caso de evaluación de riesgo del estudio de impacto ambiental, pues vamos a determinar si la planta puede interferir en las operaciones del subsuelo, emisiones atmosféricas, como ya lo dijimos, residuos sólidos, evaluación de riesgo. Determina si las operaciones de la planta podrían generar algún tipo de impacto, como fugas, contaminación del subsuelo, emisiones a la atmósfera e incluso el manejo de los residuos, recordando que esta planta también genera residuos. De aquí les sugiero que busquen aprovechar todos los residuos. Creo que la palabra basura o residuo es una mala planeación de un producto. ¿Por qué? Porque pues, no se da el tiempo y el espacio para ver un ciclo de vida de un producto. Entonces, evitemos este error y empecemos a verlo ahorita. Preguntarle al proveedor qué residuos vamos a generar y qué vamos a hacer con estos residuos. Los principales residuos de una planta, principalmente biológica, son los lodos. Esto significa un gran costo para la planta. Por lo tanto, pues si ya nos va a costar, hay que buscar aprovecharlos. Hay mil y formas que podemos aprovechar estos residuos. Entonces, no duden en buscar cómo hacerlo. Además de que contar con un estudio de impacto ambiental nos asegura que no nos cancelen nuestro proyecto, ya que en caso de alguna revisión futura de los organismos, si no tenemos este papel, pues nos puede considerar un gran riesgo para nuestra operación. Ahora, revisión de proveedores. Cotizar con los parámetros que ya tenemos. Es importante cotizar con lo que ya tenemos. Dar una búsqueda breve o
profunda, incluso por nuestra parte, porque casi siempre hay un área de compras quien hace el tema, pero sí nosotros darnos una idea de cuánto nos puede costar este proyecto. Eh, ya sea desde revisión de costos de los equipos, qué equipos nos convienen y pues una pauta. O sea, realmente los proveedores sí tienen números estimados de cuánto nos puede costar y les sugiero que presentemos el número mayor para nuestro estudio y ser más conservadores en nuestros riesgos. Recordando también que en CBA les podemos dar una guía completa de cómo revisar proveedores. No duden en escribirnos, aquí estamos para atenderlos. Después vamos a definir qué metas queremos hacer con esta planta de tratamiento. Lo principal va a ser siempre reducción de costos operativos. Las PETAR por lo regular suelen tener costos más grandes en energía. Estos ya los podemos reducir incluso con sistemas de energía renovable, que puede ser paneles solares. Y hay cursos completos de cómo instalar sistemas de bombeo con nuestro propio panel solar. Entonces, revisar las metas financieras implica revisar cómo podemos hacer estos ahorros. Y créanme que existen mil y un tecnologías para poder reducir energía. En caso de un soplador, por ejemplo, hay algo que se llama variador de frecuencia, que le dice al soplador cuándo prender, cuándo apagar y a qué intensidad tiene que prender ese soplador. Claramente son un poco más costosos que los originales, pero tenemos que tenerlo en cuenta para nuestro CAPEX y OPEX, recordando que CAPEX es el capital inicial que vamos a utilizar para nuestra operación y el OPEX es la cantidad de dinero que vamos a utilizar para la operación de nuestro proyecto. Repito, es importante pues buscar, incluso automatizar lo más que se pueda la planta, ya sea desde evitar los errores humanos son muy comunes y minimizar los errores humanos es prácticamente no tener intervención de ellos. Buscamos, al automatizar, lo único que tenemos que hacer es limpiar todos los equipos que midan. Es de vital importancia hacerlo. Y buscar tecnologías más eficientes, apostarle a tecnologías más eficientes que realmente a la larga nos van a beneficiar. Por ejemplo, un sistema MBR, un sistema SBR, son equipos que ocupan mucho menos espacio y realmente son muchísimo más accesibles. Podemos buscar dónde utilizar esta agua, ya sea de reuso. Yo les sugiero que sí o sí siempre tengan esto en mente. Las líneas de conducción a los WCs suelen ser más baratos. Y si lo ponemos como ejemplo, imagínense una planta de tratamiento para un centro comercial. ¿Cuántas personas entran a un centro comercial? Si este centro comercial tiene, por muy pequeño que sea, 40 WCs, ¿cuántas personas pueden estar entrando al día? Imaginemos un caso muy excepcional, que 1000 personas entran en un día al centro comercial, por lo cada WC utiliza aproximadamente 20 litros de agua. Estaríamos utilizando nada más de la gente que llega a los WC 20,000 litros de agua. Pasándolos a pesos, ¿cuánto cuesta una pipa de agua de 10,000 litros? Casi 16,000 pesos, de 8 a 16,000 pesos. Entonces, empezando a hacer números, creo que sí nos conviene un poquito más, ¿no? Entonces, buscar siempre reutilizar el agua e incluso para riego. ¿Cuánta agua utilizamos para riego? Y el agua tratada para riego, créanme que es muy, muy buena. Más si viene de procesos biológicos. Sí les recomiendo acercarse con el financiero del proyecto porque pues, son demasiadas cosas. Realmente esto es liderar un equipo multidisciplinario. Esto es el medio ambiente, realmente. Un ingeniero ambiental, un profesionista que busque un cambio requiere un equipo. Entonces sí es importante no hacerlo solo, asesorarse, buscar consultoras, buscar a su equipo de trabajo más capacitado para poder hacer este tipo de cosas. Vamos a ver, la selección de tecnologías. ¿Cuántas tecnologías tenemos en las plantas de tratamiento de agua? Es realmente grande la cantidad que tenemos. Podemos evaluar en una planta biológica desde plantas de lodos activados, membranas, biodiscos. Esto es muy, muy importante evaluar. ¿Qué tecnologías tenemos? ¿Con qué proveedores contamos? Y empezar a hacer una comparación de qué nos conviene y a qué escala vamos a hacer esto. No es lo mismo una planta de 1 litro por segundo o una planta de 2000 litros por segundo. Entonces sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta. De aquí vamos a comparar nuestros costos iniciales y nuestros costos operativos, el famoso CAPEX y el OPEX. Esto es fundamental, ya que la relación entre ellos es importante al momento de tomar una decisión financiera. Ahora, vamos a entrar a un tema pues realmente muy sencillo, es el ROI.
hay bastantes modelos financieros y creo que el más sencillo, porque realmente es más sencillo y un poco inexacto, es el ROI, pero sí nos puede dar una idea de nuestra planta. El ROI de una petar, sí hay que tenerlo muy en cuenta, ya que pues es una fórmula sencilla, que es básicamente el beneficio neto que se tiene entre el costo de la inversión inicial por 100, ya que es una edición porcentual. Un ejemplo, si inviertes 1.000.000 de pesos y recuperas 1.2 millones de pesos en 5 años, que es lo recomendable, casi siempre todas las inversiones de este tipo se recuperan en 5 años. Si no, no suele ser viable y casi no suelen ser aprobadas. Pero si es en 5 años, ajustando todos nuestros modelos, y créanme que sí es más viable. Entonces el ROI sería del 20%. Aquí, ¿cómo calculamos el ROI de una petar? Vamos a ver entre ingresos o ahorros. Reducción de costos de agua potable. Claramente, al reutilizar el agua vamos a estar reduciendo en compra de pipas, en multas si no estamos pasando en pozos de extracción de agua o en cuentas que se tienen con el gobierno municipal por tomar agua del municipio. Beneficios económicos. Ok, primero para poder ver qué podemos tener en un ROI, vamos a ver la reducción de costos de agua potable. ¿Por qué? La disponibilidad del agua potable en épocas de estiaje es fundamental. Se encarece el servicio en pipas, ni se diga en el gobierno cuánta agua nos puede brindar y si es la suficiente para nuestro proceso productivo. Entonces, a falta de agua incluso podemos parar nuestras operaciones. Entonces es fundamental tener esto en cuenta. Evitar sanciones es fundamental. Yo estuve en lugares relativamente pequeños, desde 7.000 metros cuadrados, tiendas aproximadamente, que les cobraban casi 3 millones de pesos por una multa por no cumplir la calidad de agua que se tiene que cumplir ante pues, el gobierno. Entonces, 3 millones de pesos contra 2 millones de pesos que cuesta una petar, bueno, un número muy burdo. 3 millones de pesos de multa a 3 millones de pesos a una inversión, pues digo. Entonces creo que sí, no nos conviene, ¿no? Y también depende de la periodicidad, porque esto es una multa y si nos para nuestra operación, como ya mencioné antes, entonces creo que es un golpe duro a nuestro negocio, a nuestro trabajo, ¿no? Reuso de agua tratada. Nosotros podremos controlar la calidad de agua que ingresa ya a nuestro proceso productivo al nosotros tratar nuestra propia agua. Entonces es de suma importancia que podamos disminuir costos y aumentar la calidad de nuestros productos. Incentivos fiscales. ¿Qué incentivos fiscales podemos tener? Hay algo que se llama deducción acelerada de inversiones. Los invito a buscarla. Créditos fiscales, extensiones a impuestos locales, subsidios gubernamentales incluso, y certificados de energía limpia. Aquí los dejo la presentación y los invito a leer cada uno de ellos. Realmente es muy, muy interesante y les puede servir demasiado al momento de presentar su propuesta. Y por último, la reducción de derechos por uso de agua. Hay que tener en cuenta los costos iniciales que vamos a tener, que es la infraestructura, la operación del personal y el mantenimiento, ¿no? El OPEX. Es de suma importancia tenerlos bien claros estos números. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo que digamos que nos cuesta 2 millones de pesos instalar una planta de tratamiento de agua. Por lo regular es lo que cuesta. Plantas relativamente pequeñas de 1 a 7 litros por segundo, con tecnologías nuevas, eficientes, incluyendo cableados, sistemas de aeración, etc. Gracias a esta planta, nosotros estamos ahorrando 300,000 pesos al año y una extensión de multas de casi 100,000 pesos al año, lo cual genera 400,000 pesos de beneficios anuales. En 5 años podríamos haber generado ya los 2 millones de pesos que ya nosotros invertimos, recuperando una inversión inicial y alcanzando un ROI del 100%. Entonces son números muy positivos realmente, pero sí les sugiero tener números un poquito más negativos para siempre esperar el peor escenario posible, realmente. Ahora, vamos con una parte fundamental de esto, que es la gestión del proyecto. La gestión de proyectos es realmente un área totalmente explorada, un área muy extensa. Hay certificaciones para eso, pero bueno, aquí les dejo como un breve resumen muy, 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 muy resumido de lo que hay que tener en cuenta. Todo lo vamos a aprender realmente en la práctica, que es principal planificar el proyecto. ¿Qué implica planificar? Cuando me entregan el material,
cuándo tengo que pagarle a proveedores, cuánto tiempo se tardan en iniciar las operaciones, cuánto tiempo tardan en finalizar las operaciones. Les sugiero que lo hagan paso por paso y siempre confiable Excel. Ahí tengan su Kanban. Les invito a que busquen esa palabra, que es Kanban. Ahí prácticamente van monitoreando tarea por tarea, sus KPIs incluso, ¿no? Formas de medir el desempeño del equipo. Esto realmente lo pueden hacer con software, desde Jira hasta un Excel. Realmente no es complicado. Tener un cronograma detallado es fundamental para esto. Entonces aquí tenemos que tener fechas de entrega, fechas de finalización de los procesos, entre equipos, etc. Aquí algo que casi nunca nos dicen es gestión de riesgos. ¿Qué pasa si no llega el material el día que yo lo pedí? ¿Qué pasa si no terminan la obra el día que yo les pedí? ¿Qué pasa si al momento de instalar hay un corto y no se puede seguir la operación? ¿Qué pasa si no dejan pasar a lo personal? ¿Qué pasa si los asaltan a mitad de camino? ¿Qué pasa si el equipo no funciona? Realmente enlisten todos los riesgos que implican en general el proyecto. En el cronograma, cada tarea que asignen, ¿qué mal puede pasar aquí? Es mejor afrontarlo y tener un plan a no haberlo considerado. Que realmente, a pesar de que planifiquen todo, siempre les va a salir algo que no tenían contemplado. Aquí hay varias metodologías. En ellas son Waterfall y Agile. La cascada o Waterfall indica que para que yo pueda iniciar un proceso, mi otro compañero tuvo que haber finalizado el suyo. No sé, para que yo pueda construir un cárcamo, me tuvieron que haber entregado el material y tuvieron que haber hecho la preparación del sitio, ¿no? Es un sistema waterfall, ¿no? Que cada tarea depende de una tarea anterior. Sistema ágil, lo que dice es que podemos hacer varias tareas a la vez. ¿Cómo podemos hacer esto? Gestionar todos los permisos al mismo tiempo. O sea, ya estamos gestionando el permiso de la manifestación de impacto ambiental, ya estamos gestionando el permiso de la generación de residuos, ya estamos con los permisos ante STPS, ya estamos gestionando los permisos siempre. Los permisos sí pueden ser de forma ágil, hacerlos a la vez que estamos trabajando. Ya estamos pidiendo más material. Son metodologías diferentes, pero que las podemos unir prácticamente. De ahí, asignación de recursos y contratistas. Esto es pues lo que se debe haber hecho al inicio, pero pues sí, ya a ver a quién vamos a asignar los recursos, con quién vamos a estar trabajando y fundamental, ver con quién vamos a trabajar. Permisos y trámites. Como ya les mencioné, entre tanto, pues son licencias ambientales y urbanísticas. Se pueden acercar a CBA para orientarlos en qué tipo de licencias requieren. Inspecciones y certificaciones. Aquí lo que les sugiero es tener un DRO, que su personal y que cumpla con todas las medidas de protección de la STPS. Los accidentes laborales están a la orden del día y si no contamos con estos permisos, créanme que Protección Civil nos va a multar y nos va a cerrar nuestras operaciones. Tiene que tener su DC3 en trabajo en altura, sitios confinados, etc. De ahí proceso de instalación. Ahora sí, vamos a ver cómo se gestiona este proyecto. Lo primero va a ser preparación del sitio. ¿Dónde vamos a instalar? Ya sabemos. Aquí lo que les sugiero es no tocar áreas verdes. Realmente es todo un proceso tocar áreas verdes. Intenten evitarlo. Y el tema de ruido, ¿no? ¿En qué área vamos a estar trabajando? Entradas, salidas de equipo de personal. ¿Por dónde van a entrar los proveedores? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuántas personas van a estar trabajando? Ese es el proceso de instalación. Montaje y prueba del sistema. Vamos a verificar todos los equipos que cumplan, que tengan garantía y que funcionen realmente y que sean de calidad. Realmente es preferible gastar bastante en una bomba que nos dure 10, 20 años a una bomba que nos va a durar un año. Realmente. Y las especificaciones correctas. De qué tipo de impulsor requieren, si necesitamos extractor, etc. Realmente esto, si lo planifican desde hoy, la planta, hay veces que he visto proyectos que hay veces que hasta se les olvida. No es lo recomendable, pero hay veces que incluso se olvida que hay una planta de tratamiento, ¿no? Que por lo bien que funciona. Entonces, si lo hacemos todo bien desde el inicio, créanme,
Lo demás ya va a ser pan comido. Montaje y pruebas de sistema y supervisión técnica de la calidad. Como clientes, como dueños del proceso, tenemos que asegurarnos la calidad de los equipos que nos entregan y la calidad de la estructura que nos están entregando. De ahí vamos a otro tema también súper extenso. Realmente cada módulo nosotros tenemos un curso, entonces cualquier duda o aclaración o si quieren tener acceso a ese curso, no duden en escribirnos, pero esto es prácticamente un temario de lo que estamos haciendo. Aquí operación y mantenimiento. Ya nos entregaron los equipos, ya está la planta de tratamiento. Ahora que sigue un proceso tan complejo como el inicial, que es el arranque de planta. No crean que ya está la planta y ya va a funcionar así, no. Por lo regular también, no los mareen, es de 1 a 4 semanas máximo el arranque de una planta. Y aquí les sugiero que tengan ustedes un manual de operación, se los debe entregar la persona responsable de generar la planta por lo regular o una empresa externa. Aquí lo que siempre sugerimos es contratar a una empresa externa para que pueda operar la planta. Ellos ya tienen estándares de calidad, CBA tiene estándares de calidad de trabajo, sabe cómo trabajar estas plantas y créanme que vamos a dar el mejor servicio. Incluso nada más si requieren un manual de operación, pues sin tema. Lo principal es capacitar al personal. El personal debe estar sumamente capacitado en trabajo en altura, sitios confinados, riesgo de manejo de estancias químicas, manejo de residuos peligrosos, etc. De ahí vamos a estar midiendo indicadores clave. La calidad del agua, eficiencia energética. ¿Por qué? Porque pues, si se nos está disparando el consumo de energía, hay que estar vigilando qué está pasando porque pues, no es normal. Y de ahí pues vamos a hacer, una vez que esté operando nuestra planta, vamos a hacer mantenimiento preventivo. Los mantenimientos preventivos son sumamente importantes. Darle la importancia que es, no es solo tener la planta y ya, ¿no? Hay que darle toda una revisión periódica. Y sustitución de piezas clave, esto es muy importante. Ya sea desde un ejemplo, yo estaba trabajando en una empresa textil donde realmente una válvula no estaba funcionando correctamente. Era una válvula relativamente cara, que estaba 2,000 pesos, para un contenedor de sosa cáustica de 40 metros cúbicos. Esta válvula, dimos informe, hablamos con el personal, pero pues nunca nos hicieron caso, por lo cual nos llevó a que se derramaran estos 40 metros cúbicos de químico que pues no era nada barato, casi 100, 200,000 pesos a 2,000 pesos que nos iba a costar la válvula, y sin contar todo el derrame que se realizó, los peligros potenciales incluso. Entonces sí, sustitución de piezas clave es fundamental. Y optimización continua. Hay que estar monitoreando y mejorando los procesos e incorporar innovaciones tecnológicas. No hay que cerrarnos nunca las innovaciones. ¿Y por qué vale la pena invertir en una planta de tratamiento? Primero, los beneficios tangibles, que son ahorros en agua potable, cumplimientos normativos sin multas y búsqueda de retorno de inversión en ciertos años. Beneficios intangibles, como puede ser una imagen ambiental positiva. Esto es importante. ¿Por qué? Porque actualmente la gente es capaz de gastar más con tal de que el producto sea amigable con el medio ambiente y que más amigable que el menor uso de agua. Realmente jamás vamos a tener un impacto cero en el ambiente, siempre vamos a ser negativo, pero pues hay niveles, ¿no? Y contribución a la sostenibilidad. Realmente esto es un paso, o sea, realmente todo esto es solamente un paso. De ahí sigue gestión de residuos, gestión energética, gestión de atmósfera, y todo esto lo podemos ver en videos próximos que estaremos subiendo, que es la ISO 14001. Cómo gestionar. Nosotros también lo hacemos y sí, así podemos contribuir a la sostenibilidad. Un ejemplo doméstico es una torre de departamentos que instaló su planta de tratamiento de agua residual y utilizó toda esa agua para riego. Realmente los jardines se enverdecieron, una reducción sustancial en el consumo de agua, y en épocas de estiaje pues ellos ya no sienten tanto el golpe. Pueden sobrevivir porque pues, tienen programas de ahorro de agua. Y un ejemplo industrial fue una planta que estuve, en el cual utilizamos otro proceso terciario que fue de ósmosis inversa, ultra y nanofiltración, en la cual recuperamos, antes recuperábamos un proceso común, recuperamos el 40% de agua, actualmente recuperaban el 70% de esa agua. Imaginen 3,500 metros cúbicos, son bastantes litros, 70% es un número muy grande.
Entonces, créanme que las plantas de tratamiento de agua funcionan y vale mucho la pena invertir en una planta. A modo de conclusión, implementar una PETAR es más que un cumplimiento normativo. Es una inversión al futuro de tu empresa y un paso a la sostenibilidad. Recuerda que si quieres más información, si requieres el curso completo, tenemos, como ya mencioné, los módulos son cursos completos, porque pues gestión de proyectos es un tema muy complejo, la operación y mantenimiento es un tema mucho más complejo. Realmente escríbanos, dejen su like, compartan el video, nos apoyarán demasiado. Y pues nada, suscríbete para tener más información al respecto. Estaremos compartiendo más de lo que hacemos en Consultores de Validez Ambiental para que puedas conocer que nosotros podemos apoyarte en tu negocio. Sin más, cuídense mucho, nos estamos viendo.